El león, la bruja y el ropero, por Clive Staple Lewis. Tercera parte. Y ahora, por supuesto, quieren saber qué había pasado con Edmund. Había comido su parte de la cena, pero en realidad no la había disfrutado porque todo el tiempo estaba pensando en el manjar turco, y no hay nada que arruine tanto el sabor de una buena comida ordinaria como el recuerdo de una mala comida mágica. También había escuchado la conversación, y no le había gustado mucho, porque seguía pensando que los demás lo estaban ignorando y tratándolo con frialdad. No era así, pero él se lo imaginaba. Luego, escuchó atentamente hasta que el señor Castor les habló de Aslan, y hasta oyó todo el plan para reunirse con él en la mesa de piedra. Fue entonces cuando muy silenciosamente empezó a deslizarse debajo de la cortina que colgaba sobre la puerta, porque la mención de Aslan le provocó un sentimiento misterioso y horrible, así como les dio a los demás un sentimiento misterioso y hermoso. Justo cuando el señor Castor estaba repitiendo la rima sobre carne de Adán y hueso de Adán, Edmund estaba girando muy silenciosamente el picaporte de la puerta, y justo antes de que el señor Castor empezara a decirles que la bruja blanca no era realmente humana, sino mitad genio y mitad giganta, Edmund ya había salido a la nieve y cerrado la puerta con cautela detrás de él. No deben pensar que ni siquiera en este momento Edmund era tan malo como para realmente desear que convirtieran a sus hermanos en piedra. Lo que sí quería era manjar turco, ser un príncipe y luego un rey, y vengarse de Peter por haberlo llamado bestia. En cuanto a lo que la bruja haría con los demás, no quería que fuera especialmente amable con ellos, y ciertamente que no los pusiera al mismo nivel que él, pero logró creer, o fingir creer, que no les haría nada muy malo, porque, según él, todas esas personas que dicen cosas desagradables sobre ella son sus enemigos, y probablemente la mitad de lo que dicen no es cierto. De todos modos, fue muy amable conmigo, mucho más amable que ellos. Estoy seguro de que en realidad es la reina legítima. De cualquier manera, será mejor que ese horrible Aslan. Al menos, esa era la excusa que se daba a sí mismo por lo que estaba haciendo. Sin embargo, no era muy buena excusa, porque en el fondo de su ser, Edmund sabía perfectamente que la bruja blanca era mala y cruel. Lo primero que notó al salir y encontrarse con la nieve cayendo a su alrededor fue que había dejado su abrigo en la casa de los Castor, y por supuesto, no había manera de regresar a buscarlo ahora. Lo siguiente que notó fue que casi no quedaba luz del día, ya que eran casi las 3 de la tarde cuando se sentaron a cenar y los días de invierno eran cortos. No había contado con eso, pero tenía que hacer lo mejor que pudiera, así que levantó el cuello de su chaqueta y cruzó el dique, hasta el otro lado del río. Por supuesto no estaba tan resbaloso debido a la nieve. Fue bastante duro. Cuando llegó al otro lado, se estaba oscureciendo cada vez más, y entre eso y los copos de nieve girando a su alrededor, apenas podía ver 1 metro de distancia. Además, no había camino. Seguía hundiéndose en montones de nieve profunda, resbalando en charcos congelados, tropezando con troncos caídos, deslizándose por bancos empinados y golpeándose las espinillas contra las rocas, hasta que estaba empapado, helado y magullado por todos lados. El silencio y la soledad eran terribles. De hecho, creo que realmente podía haber abandonado todo el plan y regresado a confesar y reconciliarse con los demás, si no se hubiera dicho a sí mismo: cuando sea rey de Narnia, lo primero que haré será construir carreteras decentes. Y por supuesto, eso lo puso a pensar en ser rey y en todas las cosas que haría, lo que le animó bastante. Acababa de decir en su mente qué tipo de palacio tendría, cuántos coches y todo sobre su cine privado, dónde correrían los principales ferrocarriles y qué leyes haría contra los castores y los diques. Estaba dando los toques finales a algunos planes para mantener a Peter en su lugar cuando el clima cambió. Primero, la nieve dejó de caer. Luego, se levantó un viento y empezó a hacer frío glacial. Finalmente, las nubes se disiparon y salió la luna. Era luna llena, y al brillar sobre toda esa nieve, iluminaba todo casi como si fuera de día, aunque las sombras resultaban un poco confusas.
Nunca habría encontrado el camino si la luna no hubiera salido cuando llegó al otro lado del río. Recuerden que había visto, cuando llegaron por primera vez a la casa de los Castor, un río más pequeño que desembocaba en el grande más abajo. Ahora llegó a este y giró para seguirlo corriente arriba, pero el pequeño valle por el que corría el río era mucho más empinado y rocoso que el que acababa de dejar, y estaba mucho más cubierto de arbustos, de modo que no habría podido atravesarlo en la oscuridad. Aún así, terminó empapado porque tuvo que agacharse bajo las ramas, y grandes cantidades de nieve se deslizaban y caían sobre su espalda. Y cada vez que esto sucedía, pensaba más y más en cuánto odiaba a Peter, como si todo aquello hubiera sido culpa de Peter. Finalmente llegó a una parte donde el terreno era más nivelado y el valle se abría. Allí, al otro lado del río, bastante cerca de él, en medio de la pequeña llanura entre dos colinas, vio lo que debía ser la casa de la bruja blanca. Y la luna brillaba más que nunca. La casa era en realidad un pequeño castillo. Parecía estar compuesto solo de torres, torres pequeñas con agujas largas y puntiagudas, afiladas como agujas. Parecían enormes gorros de tontos o sombreros de hechiceros. Resplandecían sobre la luz de la luna y sus largas sombras se veían extrañas sobre la nieve. Edmund empezó a temerle a la casa. Pero ya era demasiado tarde para pensar en regresar. Cruzó el río sobre el hielo y caminó hacia la casa. No se movía nada, ni el más leve sonido se oía en ningún lado. Ni siquiera sus propios pies hacían ruido en la nieve recién caída y profunda. Caminó y caminó, pasando esquina tras esquina de la casa y torre tras torre, buscando la puerta. Tuvo que rodear todo hasta que llegó al lado opuesto antes de encontrarla. Era un enorme arco, pero los grandes portones de hierro estaban completamente abiertos. Edmund se acercó sigilosamente al arco y miró dentro del patio, y allí vio algo que casi detuvo los latidos de su corazón. Justo dentro de la puerta, como la luz de la luna brillando sobre él, estaba un enorme león agazapado como si estuviera listo para saltar, y Edmund permaneció en la sombra del arco, con miedo de avanzar y miedo de retroceder, con las rodillas temblándole. Se quedó allí tanto tiempo que sus dientes habían estado castañando del frío, incluso si no estuvieran castañando de miedo. No sé cuánto tiempo duró esto en realidad, pero a Edmund le pareció que duró horas. Finalmente, empezó a preguntarse por qué el león estaba tan quieto, ya que no se había movido ni un centímetro desde que lo vio por primera vez. Edmund se atrevió a acercarse un poco más, todavía manteniéndose en la sombra del arco tanto como podía. Ahora vio, por la posición en la que estaba el león, que no podía haber estado mirándolo a él. Pero, ¿y si giraba la cabeza?, pensó Edmund. En realidad, estaba mirando fijamente otra cosa. Un pequeño enano que estaba de espaldas a él, a unos 4 pasos de distancia. Ajá, pensó Edmund. Cuando salte el enano, entonces será mi oportunidad de escapar. Pero el león seguía sin moverse, ni tampoco el enano. Finalmente, Edmund recordó que los demás habían dicho sobre la bruja blanca convirtiendo a las personas en piedra. Quizás este era solo un león de piedra, y tan pronto como pensó en eso, notó que la espalda del león y la parte superior de su cabeza estaban cubiertas de nieve. Claro que debía ser solo una estatua. Ningún animal vivo se habría dejado cubrir de nieve. Entonces, muy lentamente y con el corazón latiéndole como si fuera a estallar, Edmund se atrevió a acercarse al león. Incluso ahora apenas se atrevía a tocarlo, pero al final extendió la mano, muy rápidamente, y lo hizo. Estaba frío como la piedra. Había tenido miedo de una simple estatua. El alivio que sintió Edmund fue tan grande que, a pesar del frío, de repente sintió calor en todo el cuerpo, hasta los dedos de los pies, y al mismo tiempo se le ocurrió lo que le pareció una maravillosa idea. Probablemente, pensó, este es el gran león Aslan del que todos hablan. Ella lo atrapó y lo convirtió en piedra, así que eso pone fin a todas sus grandiosas ideas sobre él. Bah, ¿quién le tiene miedo a Aslan? Y se quedó allí regodeándose frente al león de piedra, y luego hizo algo muy tonto e infantil. Sacó de su bolsillo un trozo de lápiz de plomo
y le dibujó un bigote en el lado superior al león y luego un par de gafas en los ojos. Luego dijo: «Ah, viejo tonto Aslan, ¿qué se siente ser de piedra? Te creías muy importante, ¿no?» Pero a pesar de los garabatos, el rostro de la gran bestia de piedra seguía viéndose tan terrible, triste y noble bajo la luz de la luna, que Edmund no disfrutó realmente burlarse de ella. Se dio la vuelta y empezó a cruzar el patio. Cuando llegó al centro, vio que había docenas de estatuas por todas partes, de pie aquí y allá, como las piezas de un tablero de ajedrez a mitad del juego. Había sátiros de piedra, lobos de piedra, osos y zorros y linces de piedra. Había figuras hermosas que parecían mujeres, pero que en realidad eran espíritus de árboles. Había la gran figura de un centauro, un caballo alado y una criatura larga y ágil que Edmund tomó por un dragón. Todas se veían tan extrañas de pie allí, perfectamente realistas y también perfectamente inmóviles bajo la fría luz de la luna, que cruzar el patio resultaba escalofriante. En el centro mismo estaba una figura enorme, parecida a un hombre, pero tan alta como un árbol, un rostro feroz, una barba espesa y un gran garrote en la mano derecha. Aunque sabía que era solo un gigante de piedra y no uno vivo, a Edmund no le gustaba pasar junto a él. Ahora vio que desde una puerta al otro lado del patio salía una luz tenue. Se dirigió hacia allí y encontró una escalera de piedra que subía hasta una puerta abierta. Edmund subió los escalones. Cruzando el umbral yacía un gran lobo. Todo está bien, se repetía a sí mismo. Solo es un lobo de piedra, no puede hacerme daño, y levantó la pierna para pasar sobre él. De inmediato, la enorme criatura se levantó, con todo el pelo erizado en su espalda. Abrió una gran boca roja y dijo con una voz ronca: «¿Quién está allí? ¿Quién está allí? Detente, extraño, y dime quién eres». «Por favor, señor», dijo Edmund, temblando tanto que apenas podía hablar. «Mi nombre es Edmund, y soy el hijo de Adán que su majestad encontró en el bosque el otro día. He venido para traerle la noticia de que mi hermano y mis hermanas están ahora en Narnia, muy cerca, en la casa de los Castor. Ella quería verlos». «Informaré a su majestad», dijo el lobo. «Mientras tanto, quédate quieto en el umbral, si valoras tu vida». Entonces desapareció dentro de la casa. Edmund se quedó esperando, con los dedos doloridos por el frío y el corazón latiendo con fuerza en su pecho, y al poco tiempo el lobo gris, Maugrim, el jefe de la policía secreta de la bruja, regresó a toda prisa y dijo: «Entra, entra, afortunado favorito de la reina, o quizá no tan afortunado». Edmund entró teniendo mucho cuidado de no pisar las patas del lobo. Se encontró en un largo salón oscuro con muchas columnas, lleno al igual que el patio de estatuas. La más cercana a la puerta era un pequeño fauno con una expresión muy triste en el rostro, y Edmund no pudo evitar preguntarse si podía ser el amigo de Lucy. La única luz provenía de una lámpara solitaria, y junto a ella estaba sentada la bruja blanca. «He venido, su majestad», dijo Edmund, avanzando con entusiasmo. «¿Cómo te atreves a venir solo?», dijo la bruja con una voz terrible. «¿Acaso no te dije que trajeras a los otros contigo?». «Por favor, su majestad», dijo Edmund. «Hice lo mejor que pude. Los he traído bastante cerca. Están en la casita sobre la presa, río arriba, con el señor y la señora Castor». Una lenta y cruel sonrisa apareció en el rostro de la bruja. «¿Eso es toda tu noticia?», preguntó. «No, su majestad», respondió Edmund y procedió a contarle todo lo que había oído antes de salir de la casa de los Castor. «¿Qué? ¿Aslan?», gritó la reina. «¿Aslan? ¿Esto es cierto? Si descubro que me has mentido». «Por favor, solo estoy repitiendo lo que dijeron», balbuceó Edmund. Pero la reina, que ya no le prestaba atención, aplaudió. De inmediato apareció el mismo enano que Edmund había visto con ella antes. «Prepara nuestro trineo», ordenó la bruja, «y usa el arnés sin campanas». «Ahora debemos regresar con el señor y la señora Castor y los otros 3 niños».
Tan pronto como el señor Castor dijo, «No hay tiempo que perder», todos comenzaron a ponerse abrigos, excepto la señora Castor, que comenzó a recoger sacos y a colocar sobre la mesa, diciendo, «Ahora, señor Castor, baje ese jamón. Y aquí hay un paquete de té, y ahí está el azúcar, y unos fósforos. Y si alguien pudiera sacar 2 o 3 panes de la tinaja que está allá en la esquina». «¿Qué está haciendo, señora Castor?», exclamó Susan. «Preparando una carga para cada uno de nosotros, querida», dijo la señora Castor con mucha calma. «No creerás que vamos a emprender un viaje sin nada para comer, ¿verdad?». «Pero no tenemos tiempo», dijo Susan, abrochándose el cuello del abrigo. «Ella puede llegar en cualquier momento». «Eso es lo que digo yo», intervino el señor Castor. «Apresúrense todos», dijo su esposa. «Piénselo, señor Castor, ella no puede llegar en, al menos, un cuarto de hora». «Pero, ¿no queremos adelantarnos lo más que podamos?», dijo Peter. «Si queremos llegar a la mesa de piedra antes que ella». «Tienes que recordar eso, señora Castor», dijo Susan. «Tan pronto como mire aquí y vea que nos hemos ido, saldrá a toda velocidad». «Eso hará», dijo la señora Castor, «pero no podemos llegar antes que ella. Hagamos lo que hagamos, porque ella irá en un trineo y nosotros iremos caminando». «Entonces, ¿no tenemos esperanza?», preguntó Susan. «No te pongas nerviosa, querida», dijo la señora Castor, «pero saca media docena de pañuelos limpios del cajón. Por supuesto que tenemos esperanza. No podemos llegar antes que ella, pero podemos mantenernos bajo cubierta, tomar caminos que no espere, y tal vez lo logremos». «Eso es bastante cierto, señora Castor», dijo su esposo, «pero ya es hora de que salgamos de aquí». «Y tú tampoco empieces a ponerte nervioso, señor Castor», respondió su esposa. «Ahí está, así está mejor. Hay 5 cargas, y la más pequeña para el más pequeño de nosotros, que eres tú, querida», añadió mirando a Lucy. «Oh, por favor, vámonos ya», dijo Lucy. «Bueno, ya casi estoy lista», respondió al fin la señora Castor, dejando que su esposo le ayudara a ponerse las botas de nieve. «Supongo que la máquina de coser es demasiado pesada para llevarla, ¿verdad?». «Sí, lo es», respondió el señor Castor, «demasiado pesada. Y supongo que no piensas que podrías usarla mientras estamos huyendo, ¿verdad?». «No soporto la idea de que esa bruja la toque, la rompa, o con toda probabilidad la robe», dijo la señora Castor. «Oh, por favor, apresúrense», dijeron los 3 niños. Por fin, todos salieron, y el señor Castor cerró la puerta con llave. «Esto la retrasará un poco», dijo, y se pusieron en marcha, cada uno cargando su equipaje sobre los hombros. La nieve había cesado y la luna había salido cuando comenzaron su viaje. Marcharon en fila india. Primero el señor Castor, luego Lucy, después Peter, luego Susan y por último la señora Castor. El señor Castor los guió a través de la presa hacia la orilla derecha del río y luego por un camino muy irregular entre los árboles junto al río. Los lados del valle, brillando a la luz de la luna, se alzaban muy por encima de ellos a ambos lados. «Es mejor permanecer aquí abajo tanto como sea posible», dijo él. «Ella tendrá que quedarse en lo alto, porque no podría llevar un trineo por aquí». Habría sido una escena encantadora de contemplar desde una ventana, sentado en un sillón cómodo, y a pesar de las circunstancias, Lucy la disfrutó al principio. Pero conforme seguían caminando y caminando y caminando, y el saco que llevaban a cuestas se sentía más y más pesado, comenzó a preguntarse cómo iban a lograr mantenerse en pie. Dejó de mirar el brillo deslumbrante del río helado con sus cascadas de hielo, las masas blancas de las copas de los árboles, la enorme luna luminosa y las incontables estrellas. Solo podía fijar la vista en las pequeñas patas cortas del señor Castor, sobre la nieve delante de ella, como si nunca fueran a detenerse. Luego, la luna desapareció y la nieve comenzó a caer nuevamente. Finalmente, Lucy estaba tan cansada que casi se quedaba dormida mientras caminaba,
cuando de repente notó que el señor Castor se apartaba del borde del río hacia la derecha, conduciéndolos cuesta arriba entre los arbustos más espesos. Cuando despertó del todo, vio que el señor Castor estaba desapareciendo en un pequeño agujero en la ladera del río, casi oculto por los arbustos hasta que estaban justo encima de él. De hecho, para cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, solo se veía su cola corta y plana. Lucy se agachó de inmediato y se arrastró tras él. Entonces escuchó ruidos de movimientos torpes, resoplidos y jadeos detrás de ella, y en un momento los 5 estaban dentro. ¿Dónde estamos?, dijo la voz de Peter, sonando cansada y pálida en la oscuridad. Espero que entiendas lo que quiero decir con una voz que suena pálida. Es un antiguo escondite para castores en tiempos difíciles, dijo el señor Castor, y un gran secreto. No es un gran lugar, pero debemos dormir unas cuantas horas. Si no hubieran estado todos tan apurados al salir, habría traído algunas almohadas, dijo la señora Castor. Lucy pensó que no era ni de lejos tan agradable como la cueva del señor Tumnus, solo un agujero en el suelo, pero seco y terroso. Era muy pequeño, tanto que cuando se recostaron todos quedaron como un montón de ropa apilada, y entre eso y el calor acumulado por su larga caminata, estaban bastante abrigados, si tan solo el suelo hubiera sido un poco más suave. Entonces la señora Castor pasó en la oscuridad un pequeño frasco del cual todos bebieron algo. Era un líquido que hacía toser y salpicar un poco, y quemaba la garganta, pero también los hacía sentir deliciosamente cálidos después de beberlo. Todos se durmieron de inmediato. A Lucy le pareció que solo había pasado un minuto, aunque en realidad habían pasado muchas horas. Cuando se despertó sintiendo un poco de frío y de un dolor terrible en el cuerpo, pensando en lo mucho que desearía un baño caliente, entonces sintió unos bigotes largos que le hacían cosquillas en la mejilla y vio una fría luz del día entrando por la boca de la cueva. Pero inmediatamente después despertó por completo, y los demás también. De hecho, todos estaban sentados con los ojos y la boca bien abiertos, escuchando un sonido que era exactamente el que habían estado temiendo, y a veces imaginando durante la caminata de la noche anterior. Era un sonido de campanillas tintineando. El señor Castor salió de la cueva como un rayo en el instante en que lo escuchó. Quizás pienses, como Lucy lo pensó por un momento, que esto fue una tontería, pero en realidad era algo muy sensato. Sabía que podía trepar hasta lo alto de la ribera entre los arbustos y zarzas sin ser visto, y quería, por encima de todo, ver en qué dirección iba el trineo de la bruja. Los demás permanecieron sentados en la cueva, esperando y preguntándose. Esperaron casi 5 minutos, entonces oyeron algo que los asustó mucho. Oyeron voces. «Oh», pensó Lucy, «lo han visto. Ella lo atrapó». Grande fue su sorpresa cuando, un poco después, escucharon la voz del señor Castor llamándolos desde justo afuera de la cueva. «Está bien», gritaba. «Sal, señora Castor, salgan, hijos e hijas de Adán. Está bien, no es ella». Por supuesto, esto era una mala gramática, pero así hablan los castores cuando están emocionados, quiero decir, en Narnia. En nuestro mundo, generalmente no hablan en absoluto. Entonces la señora Castor y los niños salieron apresuradamente de la cueva, parpadeando bajo la luz del día, con tierra por todas partes, desaliñados, despeinados y con restos de sueño en los ojos. «Vengan», exclamó el señor Castor, que casi bailaba de alegría. «Vengan a ver. Esto es un duro golpe para la bruja. Parece que su poder ya está desmoronándose». «¿Qué quieres decir, señor Castor?», preguntó Peter, jadeando mientras todos trepaban juntos la empinada ribera del valle. «¿Acaso no les dije?», respondió el señor Castor, «que ella había hecho que siempre fuera invierno y nunca Navidad. ¿No se los dije? Pues vengan a ver». Y entonces llegaron todos a la cima y lo vieron. Era un trineo, tirado por renos con campanas en sus arneses, pero eran mucho más grandes que los renos de la bruja y no eran blancos, sino marrones,
y el trineo estaba sentado un personaje que todos reconocieron en el instante en que lo vieron. Era un hombre enorme con una túnica roja brillante, tan brillante como las vallas de acebo, con una capucha forrada de piel y una gran barba blanca que caía como cascada espumosa sobre su pecho. Todos lo conocían porque, aunque solo ves personajes como él en Narnia, en nuestro mundo ves imágenes suyas y escuchas hablar sobre él, pero cuando lo ves realmente en Narnia, es algo diferente. Era tan grande, tan alegre y real, que todos se quedaron en silencio. Se sentían muy felices, pero también solemnes. «He venido al fin», dijo él. «Ella me ha mantenido fuera durante mucho tiempo, pero al fin he logrado entrar. Aslan está en movimiento. La magia de la bruja se está debilitando». Y Lucy sintió recorrerla un profundo escalofrío de alegría que solo puedes sentir cuando estás solemne y quieto. Y ahora, sus regalos. Hay una nueva y mejor máquina de coser para ti, señora Castor. La dejaré en tu casa al pasar. Si me permite, señor, dijo la señora Castor haciendo una reverencia, está bajo llave. Las cerraduras y cerrojos no hacen diferencia para mí, respondió el viejo pascuero. Y para ti, señor Castor, cuando llegues a casa encontrarás tu presa terminada y reparada, todas las fugas selladas y una nueva compuerta instalada. El señor Castor estaba tan complacido que abrió mucho la boca y luego descubrió que no podía decir nada en absoluto. «Peter, hijo de Adán», dijo el viejo pascuero. «Aquí, señor», respondió Peter. «Estos son tus regalos», fue la respuesta, «y son herramientas, no juguetes. Tal vez el momento de usarlas esté cerca. Úsalas bien». Con estas palabras le entregó a Peter un escudo y una espada. El escudo era de color de la plata, y en él había un león rojo rampante tan brillante como una fresa madura en el momento en que la recoges. La empuñadura de la espada era de oro, tenía una vaina y un cinturón, y todo lo necesario. Era del tamaño y peso justo para que Peter la usara. Peter estaba silencioso y solemne al recibir estos regalos, pues sentía que era un tipo de obsequio muy serio. «Susan, hija de Eva», dijo el viejo pascuero, «estos son para ti». Y le entregó un arco, un carcaj lleno de flechas y un pequeño cuerno de marfil. «Debes usar el arco solo en caso de gran necesidad», dijo él, «porque no quiero que luches en la batalla. Difícilmente fallará. Y cuando acerques este cuerno a tus labios y lo soples, entonces, donde sea que estés, creo que algún tipo de ayuda vendrá hacia ti». Por último dijo, «Lucy, hija de Eva». Lucy se adelantó. Él le dio un pequeño frasco que parecía de vidrio, aunque luego dijo la gente que estaba hecho de diamante, y una pequeña daga. «En este frasco», dijo, «hay un cordial hecho con el jugo de una de las flores de fuego que crecen en las montañas del sol. Si tú o alguno de tus amigos está herido, unas pocas gotas de esto lo restaurarán. Y la daga es para defenderte en caso de gran necesidad. Tú tampoco debes estar en la batalla». «¿Por qué, señor?», preguntó Lucy. No lo sé, pero creo que podría ser lo suficientemente valiente». «Ese no es el punto», dijo él, «pero las batallas son feas cuando las mujeres luchan». Y ahora, aquí de repente pareció menos serio. «Aquí tienen algo para este momento todos ustedes». Entonces sacó, supongo del gran saco que llevaba en la espalda, aunque nadie lo vio hacerlo exactamente, una gran bandeja que contenía 5 tazas con sus platillos, un recipiente con terrones de azúcar, una jarra de crema y una enorme tetera, todo humeando y caliente. Luego exclamó, «¡Feliz Navidad! ¡Viva el verdadero rey!». Y chasqueó su látigo, y él, los renos y el trineo desaparecieron de la vista antes de que nadie se diera cuenta de que ya habían partido. Peter acababa de sacar su espada de la vaina, y se la estaba mostrando al señor Castor, cuando la señora Castor dijo, Bueno, no se queden ahí hablando hasta que el té se enfríe, siempre igual con los hombres. Vengan a ayudar a llevar la bandeja abajo y desayunemos. Qué suerte que pensé en traer el cuchillo para el pan».
Entonces descendieron la empinada ribera y volvieron a la cueva. El señor Castor cortó algo de pan y jamón para hacer sándwiches, mientras la señora Castor servía el té. Todos disfrutaron mucho de la comida, pero mucho antes de que terminaran, el señor Castor dijo: «Es hora de ponernos en marcha». Mientras tanto, Edmund estaba pasando un rato muy decepcionante. Cuando el enano se fue a preparar el trineo, Edmund esperaba que la bruja comenzara a ser amable con él, como lo había sido en su último encuentro, pero ella no dijo nada, y cuando Edmund por fin reunió valor para decir: «Por favor, Majestad, ¿podría darme un poco de delicia turca? Usted dijo...». Ella respondió: «Silencio, idiota». Luego pareció cambiar de opinión y dijo, como para sí misma: «No conviene que el mocoso se desmaye en el camino». Una vez más dio una palmada. Apareció otro enano. «Trae comida y bebida para la criatura humana», ordenó. El enano se fue y regresó al rato con un recipiente de hierro que contenía agua y un plato de hierro con un trozo de pan seco. Sonrió de manera repugnante mientras dejaba los objetos junto a Edmund en el suelo y dijo: «Delicia turca para el pequeño príncipe». «Llévatelo», dijo Edmund malhumorado. «No quiero pan seco». Pero la bruja se volvió repentinamente hacia él con una expresión tan terrible en el rostro que Edmund se disculpó y comenzó a mordisquear el pan, aunque estaba tan rancio que apenas podía tragarlo. «Quizás te alegres de tener esto antes de volver a probar pan», dijo la bruja. Mientras aún masticaba, el primer enano regresó y anunció que el trineo estaba listo. La bruja blanca se levantó y salió, ordenándole a Edmund que la acompañara. La nieve volvía a caer cuando llegó al patio, pero ella no le prestó atención e hizo que Edmund se sentara a su lado en el trineo. Antes de partir, llamó a Maugrin, quien llegó corriendo con un enorme perro hasta el lado del trineo. «Lleva contigo al más veloz de tus lobos y ve de inmediato a la casa de los Castor», dijo la bruja, «y mata a quien encuentres allí. Si ya se han ido, apresúrate hasta la mesa de piedra, pero que nadie te vea. Espérame allí escondido. Mientras tanto, debo ir muchas millas al oeste antes de encontrar un lugar donde pueda cruzar el río. Es posible que alcances a estos humanos antes de que lleguen a la mesa de piedra. Sabrás qué hacer si los encuentras». «Oigo y obedezco, oh reina», gruñó el lobo, y de inmediato salió disparado hacia la nieve y la oscuridad, tan rápido como un caballo al galope. En pocos minutos había llamado a otro lobo y estaba junto con él a la presa, olfateando la casa de los Castor, pero, por supuesto, la encontraron vacía. Habría sido algo terrible para los Castor y los niños si la noche hubiera permanecido despejada, pues los lobos habrían podido seguir el rastro y casi con seguridad los habrían alcanzado antes de llegar a la cueva. Pero ahora que la nieve había comenzado de nuevo, el rastro se enfrió y las huellas quedaron cubiertas. Mientras tanto, el enano azuzó a los renos con el látigo, y la bruja y Edmund pasaron bajo el arco, alejándose en la oscuridad y el frío. Fue un viaje terrible para Edmund, que no tenía abrigo. Antes de que pasaran 15 minutos, todo su pecho estaba cubierto de nieve. Pronto dejó de intentar sacudirse porque, tan rápido como lo hacía, más nieve se acumulaba, y estaba tan cansado. Al poco tiempo, estaba empapado hasta los huesos. Y qué miserable se sentía. Ya no parecía que la bruja tuviera intención de convertirlo en rey. Todas las cosas que se había dicho a sí mismo para convencerse de que ella era buena y amable y que su bando era realmente el correcto, ahora le parecían absurdas. Hubiera dado cualquier cosa por reunirse con los demás en ese momento, incluso Peter. La única manera de consolarse era intentar creer que todo aquello era un sueño y que podría despertar en cualquier momento. Y mientras continuaban, hora tras hora, todo empezó a parecerle un sueño. Esto duró más tiempo del que podría describir, aunque escribiera páginas y páginas al respecto. Pero avanzaré hasta el momento en que la nieve dejó de caer y llegó la mañana, y ellos seguían avanzando a toda velocidad bajo la luz del día, y aunque continuaban, sin otro sonido que el constante silbido de la nieve y el crujir de los arneses de los renos, finalmente la bruja dijo:
¿Qué tenemos aquí? Detente. Y se detuvieron. ¿Cómo esperaba Edmund que dijera algo sobre el desayuno? Pero se había detenido por una razón completamente diferente. Un poco más adelante, al pie de un árbol, había un grupo alegre, una ardilla con su esposa y sus hijos, 2 sátiros, un enano y un viejo zorro sentado en taburetes alrededor de una mesa. Edmund no pudo ver exactamente qué estaban comiendo, pero olía delicioso, y parecía haber decoraciones de acebo, y no estaba nada seguro de no haber visto algo parecido a un budín de ciruela. En el momento en que el trineo se detuvo, el zorro, que evidentemente era el más anciano del grupo, acababa de levantarse, sosteniendo un vaso en su pata derecha como si fuera a decir algo. Pero cuando todos vieron el trineo detenerse y quién iba en él, toda la alegría desapareció de sus rostros. El padre ardilla dejó de comer con el tenedor a medio camino de su boca, y uno de los sátiros se detuvo con el tenedor literalmente en la boca, mientras las ardillitas chillaban de terror. ¿Qué significa esto?, preguntó la bruja reina. Nadie respondió. Hablen, alimañas, repitió. ¿O quieren que mi enano les consiga una lengua con su látigo? ¿Qué significa toda esta glotonería, este despilfarro, este egoísmo? ¿De dónde sacaron todas estas cosas? Por favor, Majestad, dijo el zorro, nos las dieron. Y si me permite, me atrevería a brindar por la muy buena salud de su Majestad. ¿Quién se las dio?, preguntó la bruja. El viejo pascuero, tartamudeó el zorro. ¿Qué?, rugió la bruja, saltando del trineo y avanzando unos pasos hacia los aterrorizados animales. No podía haber estado aquí, no puede haber estado aquí, ¿cómo se atreve? Pero no, digan que han mentido y aún serán perdonados. En ese momento, una de las ardillitas perdió completamente la calma. Sí, sí estuvo, chilló golpeando la mesa con su pequeña cuchara. Edmund vio a la bruja apretar los labios hasta que una gota de sangre apareció en su pálida mejilla. Luego levantó su varita. «Oh no, por favor no lo haga», gritó Edmund, pero incluso mientras gritaba, ella agitó su varita y al instante, donde antes estaba un grupo alegre, ahora había solo estatuas de criaturas, una con su tenedor de piedra detenido para siempre a medio camino de su boca de piedra, sentadas alrededor de una mesa de piedras con platos de piedra y un budín de piedra. «¿Y tú?», dijo la bruja, dándole a Edmund un golpe en la cara que lo aturdió mientras volvía a subir al trineo, «que esto te enseña a no pedir favores para espías y traidores. Avanza». Y Edmund, por primera vez en esta historia, sintió lástima por alguien más que por sí mismo. Le parecía tan triste pensar en esas pequeñas figuras de piedra sentadas allí, en el silencio de todos los días y la oscuridad de todas las noches, año tras año, hasta que el musgo creciera sobre ellas, y al final incluso sus rostros se desmoronaran. Ahora volvieron a avanzar rápidamente, y pronto Edmund notó que la nieve que los golpeaba mientras avanzaban estaba mucho más húmeda que durante la noche anterior. Al mismo tiempo, notó que sentía mucho menos frío. También empezaba a haber niebla. De hecho, cada minuto se volvía más neblinoso y cálido, y el trineo ya no corría tan bien como lo había hecho antes. Al principio pensó que era porque los renos estaban cansados, pero pronto vio que esa no podía ser la verdadera razón. El trineo daba tirones, derrapaba y seguía sacudiéndose como si se golpeara contra piedras. Y por mucho que el enano azotara a los pobres renos, el trineo iba cada vez más lento. También parecía haber un ruido curioso a su alrededor, pero el ruido del trineo, los sacudones y los gritos del enano hacia los renos impedían que Edmund distinguiera qué era, hasta que, de repente, el trineo se atascó tan profundamente que no pudo avanzar más. Cuando eso ocurrió, hubo un momento de silencio, y en ese silencio, Edmund pudo al fin escuchar el otro ruido con claridad. Un extraño y dulce sonido de susurros, murmullos, chasquidos, y sin embargo, no tan extraño, porque lo había oído antes. Si tan solo pudiera recordar dónde. Y de pronto recordó que era el sonido del agua corriendo,
Por todas partes, aunque fuera de la vista, había arroyos que charlaban, susurraban, burbujeaban, salpicaban, e incluso a lo lejos rugían. Su corazón dio un gran salto, aunque apenas sabía por qué, cuando se dio cuenta de que el hielo había terminado. Mucho más cerca, el sonido de gotas caía de las ramas de todos los árboles, y luego, al mirar un árbol, vio como una gran carga de nieve se deslizaba de sus ramas, y por primera vez desde que había entrado en Narnia, vio el verde oscuro de un abeto, pero no tuvo tiempo de escuchar a mirar más, porque la bruja dijo: «No te quedes ahí mirando, idiota, sal y ayuda». Por supuesto, Edmund tuvo que obedecer. Salió a la nieve, aunque para ese momento era más bien un lodazal, y comenzó a ayudar al enano a sacar el trineo del agujero fangoso en el que se había quedado atascado. Al final lograron sacarlo, y el enano, siendo muy cruel con los renos, consiguió que se moviera de nuevo, avanzando un poco más. Ahora la nieve realmente se estaba derritiendo, y comenzaban a aparecer parches de hierba verdes en todas direcciones. A menos que hayas mirado un mundo cubierto de nieve tanto tiempo como Edmund lo había hecho, apenas puedes imaginar el alivio que esos parches verdes significaban después de tanto blanco interminable. Entonces el trineo se detuvo de nuevo. «No sirve de nada, Majestad», dijo el enano. «No podemos avanzar en trineo con este deshielo». «Entonces tendremos que caminar», dijo la bruja. «Nunca los alcanzaremos caminando», gruñó el enano, «no con la ventaja que llevan». «¿Eres mi consejero o mi esclavo?», respondió la bruja. «Haz lo que te dije. Ata las manos de la criatura humana detrás de su espalda y sujeta el extremo de la cuerda. Lleva tu látigo y corta los arneses de los renos. Encontrarán el camino de regreso solos». El enano obedeció y en pocos minutos Edmund se encontró obligado a caminar lo más rápido que podía con las manos atadas a la espalda. Resbalaba constantemente en el lodo, la hierba mojada y el agua derretida, y cada vez que caía, el enano lo maldecía y a veces le daba un latigazo. La bruja caminaba detrás del enano, diciendo continuamente: «Más rápido, más rápido». A cada momento los parches verdes se hacían más grandes, y los de la nieve más pequeños. A cada momento, más y más árboles se despojaban de sus mantos de nieve. Pronto, donde antes había formas blancas, ahora se veía el verde oscuro de los abetos y las ramas negras y espinosas de robles, hayas y olmos desnudos. La neblina cambió de blanco a dorado y pronto se disipó por completo. Rayos de delicioso sol atravesaban el suelo del bosque, y arriba se podía ver un cielo azul entre las copas de los árboles. Pronto ocurrieron cosas aún maravillosas. Doblando una esquina, en un claro de abedules plateados, Edmund vio el suelo cubierto en todas direcciones con pequeñas flores amarillas, celidonias. El ruido del agua se hizo más fuerte. En poco tiempo cruzaron un arroyo. Más allá, encontraron campanillas de invierno floreciendo. «Ocúpate de tus propios asuntos», gruñó el enano al ver que Edmund giraba la cabeza para mirarlas, y dio un tirón brusco a la cuerda. Pero, por supuesto, esto no impidió que Edmund viera. Apenas 5 minutos después notó una docena de azafranes creciendo alrededor de la base de un viejo árbol en colores dorado, púrpura y blanco. Luego llegó un sonido aún más delicioso que el del agua. Cerca del sendero que seguían, un pájaro trinó de repente desde la rama de un árbol. Otro pájaro, un poco más lejos, respondió con una carcajada. Y luego, como si eso hubiera sido una señal, comenzaron a escucharse trinos y gorjeos por todas partes, seguidos por un momento de pleno canto, y en cuestión de 5 minutos todo el bosque resonaba con la música de los pájaros. Por donde Edmund miraba, veía pájaros posándose en las ramas, volando por encima, persiguiéndose unos a otros, jugando o arreglándose las plumas con el pico. Más rápido», exigía la bruja. Ya no quedaba rastro de la niebla. El cielo se volvía cada vez más azul, y de vez en cuando aparecían nubes blancas cruzándolo rápidamente. En los claros más amplios había primaveras en flor.
Se levantó una ligera brisa que esparció gotas de humedad en las ramas balanceadas y llevó frescos y deliciosos aromas a las caras de los viajeros. Los árboles comenzaron a cobrar vida por completo. Los alerces y abedules se cubrieron de verde, los laburnos de oro. Pronto, los alledanos desplegaron sus hojas delicadas y transparentes, mientras los viajeros caminaban bajo ellos. La luz también se volvió verde. Una abeja cruzó zumbando su camino. «Esto no es un simple deshielo», dijo el enano, deteniéndose de repente. «Esto es primavera. ¿Qué vamos a hacer? Te digo que tu invierno ha sido destruido. Esto es obra de Aslan». «Si alguno de ustedes menciona ese nombre otra vez», dijo la bruja, «será ejecutado en el acto». Mientras el enano y la bruja blanca hablaban de esto, a kilómetros de distancia los castores y los niños caminaban hora tras hora, como si estuvieran en un delicioso sueño. Hacía rato que habían dejado atrás los abrigos, y para ese momento ya ni siquiera decían entre ellos: «Miren, un martín pescador», o «qué campanillas azules tan hermosas», o «¿de dónde vendrá ese aroma tan delicioso?», o «escuchen el zorzal». Caminaban en silencio, absorbiendo todo aquello, pasando de parches de cálida luz solar a frescos matorrales verdes y saliendo de nuevo hacia claros cubiertos de musgos, donde altos olmos alcanzaban su techado de hojas muy por encima de ellos, para luego internarse en densas masas de groseleros en flor y entre espinos cuyo dulce aroma era casi abrumador. Se habían sorprendido tanto como Edmund al ver desaparecer el invierno y observar cómo todo el bosque pasaba en unas pocas horas de enero a mayo. No sabían con certeza, como lo sabía la bruja, que esto ocurriría con la llegada de Aslan a Narnia. Pero todos entendían que eran sus hechizos los que había producido el interminable invierno, y por lo tanto comprendieron que cuando comenzó esta mágica primavera, algo había salido terriblemente mal en los planes de la bruja. Después de que el deshielo continuara por algún tiempo, también entendieron que la bruja ya no podría usar su trineo. A partir de entonces, dejaron de apresurarse tanto y se permitieron más descansos y más largos. Por supuesto, estaban bastante cansados, pero no lo que yo llamaría agotados, solo lentos y con una sensación de sueño y tranquilidad, como suele ocurrir al final de un largo día al aire libre. Susan tenía una pequeña ampolla en un talón. Habían dejado el curso del gran río hacía tiempo. Había que desviarse un poco hacia la derecha, lo que significaba un poco hacia el sur, para llegar al lugar de la mesa de piedra. Incluso si ese no hubiera sido su camino, no habrían podido seguir el valle del río una vez que comenzó el deshielo, porque con toda esa nieve derretida el río pronto se desbordó en una inundación maravillosa, rugiente, atronadora y amarilla, y su senda habría quedado bajo el agua. Y ahora el sol bajaba, la luz se volvía más rojiza, las sombras se alargaban y las flores comenzaban a cerrarse. «No falta mucho», dijo el señor Castor y empezó a guiarlos colina arriba, cruzando un musgo profundo y elástico, que se sentía agradable bajo sus pies cansados, en un lugar donde solo crecían árboles altos y muy separados. La subida, al final de un largo día, los hizo jadear y resoplar a todos, y justo cuando Lucy pensaba que no podría llegar a la cima sin otro largo descanso, de repente estuvieron allí, y esto fue lo que vieron. Estaban en un espacio abierto y verde desde la cual podían mirar hacia abajo, hacia el bosque que se extendía en todas direcciones hasta que no alcanzaba la vista, excepto justo al frente. Allí, muy al este, había algo que brillaba y se movía. «Vaya», susurró Peter a Susan, «el mar». En ese mismo centro de esta cima despejada estaba la mesa de piedra. Era una gran sombría losa de piedra gris sostenida por 4 piedras verticales. Parecía muy antigua y estaba cubierta de extrañas líneas y figuras que podrían ser letras de un idioma desconocido. Al mirarlas, uno sentía algo curioso. Lo siguiente que vieron fue un pabellón levantado a un lado del lugar despejado. Era un pabellón maravilloso, y especialmente en ese momento, cuando la luz del sol poniente caía sobre él, con paredes de lo que parecía seda amarilla, cuerdas de carmesí y estacas de marfil, y en lo alto, sobre un mástil,
ondeaba una bandera con un león rampante rojo, agitándose en la brisa que soplaba desde el mar lejano hacia sus rostros. Mientras contemplaban esto, escucharon un sonido de música a su derecha, y al volverse en esa dirección, vieron lo que habían venido a ver. Aslan estaba en el centro de la multitud de criaturas que se habían agrupado alrededor de él en forma de media luna. Había allí mujeres árbol y mujeres de los manantiales, dríades y náyades, como se las llamaba en nuestro mundo, que tocaban instrumentos de cuerda. Ellas eran las que habían producido la música. Había 4 grandes centauros. La parte de caballo era como enormes caballos de granja ingleses, y la parte de hombre como gigantes severos pero hermosos. También había un unicornio, un toro con cabeza de hombre, un pelícano, un águila y un gran perro. Y junto a Aslan estaban 2 leopardos, uno de los cuales llevaba su corona y el otro su estandarte. Pero en cuanto a Aslan mismo, los castores y los niños no sabían qué hacer ni qué decir cuando lo vieran. Las personas que no han estado en Narnia a veces piensan que algo no puede ser bueno y terrible al mismo tiempo. Si los niños alguna vez lo habían pensado, ahora se curaron de esa idea, porque cuando intentaron mirar el rostro de Aslan, apenas lograron vislumbrar la melena dorada y los grandes ojos reales, solemnes e imponentes, y entonces descubrieron que no podían mirarlo y sintieron temblores. «Adelante», susurró el señor Castor. «No», susurró Peter, «tú primero». «No, los hijos de Adán antes que los animales», susurró de vuelta el señor Castor. «Susan», susurró Peter, «¿qué hay de ti? Las damas primero». «No, tú eres el mayor», respondió Susan en un susurro. Y por supuesto, cuanto más seguían haciendo esto, más incómodos se sentían. Finalmente, Peter comprendió que le tocaba a él. Desenvainó su espada, la levantó en saludo y, diciendo apresuradamente a los demás, «Vamos, recobren el ánimo», avanzó hacia el león y dijo, «Hemos venido, Aslan». «Bienvenido, Peter, hijo de Adán», dijo Aslan. «Bienvenidas, Susan y Lucy, hijas de Eva. Bienvenidos, señor Castor y señora Castora». Su voz era profunda y rica, y de alguna manera los liberó de sus nervios. Ahora se sentían contentos, tranquilos y no les pareció incómodo quedar separados sin decir nada. «Pero, ¿dónde está el cuarto?», preguntó Aslan. «Oh, Aslan ha tratado de traicionarlos y se unió a la bruja blanca», dijo el señor Castor. Entonces algo hizo que Peter dijera, «Eso fue en parte mi culpa, Aslan. Me enojé con él y creo que eso contribuyó a que se desviara». Y Aslan no dijo nada ni para excusar a Peter ni culparlo, sino simplemente lo miró con sus grandes e inmutables ojos, y a todos les pareció que no había nada más que decir. «Por favor, Aslan», dijo Lucy, «¿se puede hacer algo para salvar a Edmund?». «Todo se hará», dijo Aslan, «pero puede ser más difícil de lo que imaginas». Luego volvió a guardar silencio por un tiempo. Hasta ese momento Lucy había estado pensando en lo majestuoso, fuerte y pacífico que lucía su rostro, pero ahora, de repente, le vino a la mente que también parecía triste. Sin embargo, al momento siguiente esa expresión desapareció por completo. El león sacudió su melena y juntó sus patas. «¡Qué terribles patas!», pensó Lucy, «si no supiera cómo suavizarlas». Y dijo, «Mientras tanto, que se prepare el festín. Damas, lleven a estas hijas de Eva al pabellón y atiéndanlas». Cuando las niñas se fueron, Aslan puso su pata, y aunque estaba suavizada, era muy pesada, sobre el hombro de Peter y dijo, «Ven, hijo de Adán, y te mostraré desde lejos el castillo donde serás rey». Y Peter, con la espada aún en la mano, fue con el león hacia el borde oriental de la colina. Allí se presentó ante sus ojos una vista hermosa. El sol se estaba poniendo a sus espaldas. Eso significaba que todo el país abajo de ellos estaba iluminado por la luz del atardecer. Bosques, colinas, valles, y serpenteando como una serpiente plateada,
la parte baja del gran río. Más allá de todo eso, a kilómetros de distancia, estaba el mar, y más allá del mar, el cielo lleno de nubes que comenzaba a teñirse de rosa con el reflejo del atardecer. Pero justo donde la tierra de Narnia se encontraba con el mar, de hecho, en la desembocadura del gran río, había algo en una pequeña colina que brillaba. Brillaba porque era un castillo, y por supuesto la luz del sol se reflejaba en todas las ventanas que miraban hacia Peter y el atardecer. Pero para Peter parecía una gran estrella descansando en la orilla del mar. Ese, oh hombre, dijo Aslan, es Cair Paravel de los 4 tronos, en uno de los cuales debes sentarte como rey. Te lo muestro porque eres el primogénito y serás el gran rey sobre todos los demás. Y una vez más Peter no dijo nada, porque en ese momento un extraño sonido rompió repentinamente el silencio. Era como un cuerno, pero más rico. «Es el cuerno de tu hermana», dijo Aslan a Peter en voz baja, tan baja que casi parecía un ronroneo, si no fuera irrespetuoso pensar en un león ronroneando. Por un momento Peter no entendió. Luego, al ver que todas las demás criaturas se lanzaban hacia adelante y escuchar a Aslan decir, con un movimiento de su pata, «Atrás, dejen que el príncipe gane sus espuelas», comprendió y salió corriendo tan rápido como pudo hacia el pabellón. Allí vio una escena espantosa. Las náyades y las dríades se dispersaban en todas direcciones. Lucy corría hacia él tan rápido como sus cortas piernas le permitían y su rostro estaba tan blanco como el papel. Entonces vio a Susan correr hacia un árbol y trepar a él, seguida por una enorme bestia gris. Al principio Peter pensó que era un oso, luego vio que parecía un pastor alemán, aunque era demasiado grande para ser un perro. Entonces se dio cuenta de que era un lobo de pie sobre sus patas traseras, con las patas delanteras contra el tronco del árbol, gruñendo y chasqueando los dientes. Todo el pelaje de su lomo estaba erizado. Susan no había podido subir más allá de la segunda rama grande. Una de sus piernas colgaba, de modo que su pie estaba tan solo unos centímetros de los dientes que chasqueaban. Peter se preguntó por qué no subía más alto o al menos tomaba un mejor agarre. Entonces se dio cuenta de que estaba a punto de desmayarse, y que si se desmayaba se caería. Peter no se sentía muy valiente. De hecho, sentía que iba a vomitar, pero eso no hacía ninguna diferencia en lo que debía hacer. Corrió directamente hacia el monstruo y lanzó un tajo con su espada hacia su costado. Ese golpe nunca alcanzó al lobo. Tan rápido como un relámpago, este se dio la vuelta, con los ojos llameantes y la boca abierta en un aullido de furia. Si no hubiera estado tan furioso que necesitaba aullar, lo habría atrapado por el cuello de inmediato. Pero, como estaba, y aunque todo esto sucedió demasiado rápido para que Peter pensara en nada, tuvo justo el tiempo para agacharse y hundir su espada, con toda la fuerza que pudo, entre las patas de la bestia directamente en su corazón. Entonces vino un horrible y confuso momento, como algo sacado de una pesadilla. Tiraba y empujaba, y el lobo parecía ni vivo ni muerto. Sus dientes descubiertos golpeaban su frente, y todo era sangre, calor y pelo. Un momento después, se dio cuenta de que el monstruo yacía muerto, que había sacado su espada de su cuerpo, y que estaba enderezando y limpiándose el sudor de la cara y de los ojos. Se sentía agotado de pies a cabeza. Poco después, Susan bajó del árbol. Ella y Peter estaban bastante temblorosos cuando se encontraron, y no voy a decir que no hubo abrazos y lágrimas de ambos lados, pero en Narnia nadie piensa menos de ti por algo así. «Rápido, rápido», gritó la voz de Aslan. «Centauros, águilas, ve otro lobo entre los matorrales. Allí, detrás de ustedes. Acaba de escapar. Vayan tras él todos ustedes. Están yendo hacia su ama. Ahora es su oportunidad de encontrar a la bruja y rescatar al 4.º hijo de Adán». E inmediatamente, con un estruendo de cascos y el batir de alas, una docena o más de las criaturas más rápidas desaparecieron en la creciente oscuridad. Peter, todavía sin aliento, se dio la vuelta y vio a Aslan muy cerca. «Has olvidado limpiar tu espada», dijo Aslan. Era cierto.
Peter se sonrojó cuando miró la brillante hoja y la vio completamente manchada con el pelo y la sangre del lobo. Se inclinó y la limpió bien con el pasto, luego la secó completamente en su abrigo. «Entrégamela y arrodíllate, hijo de Adán», dijo Aslan, y cuando Peter lo hizo, el león lo tocó con el lado plano de la hoja y dijo: «Levántate, Sir Peter, vencedor del lobo, y pase lo que pase, nunca olvides limpiar tu espada». El león, la bruja y el ropero, por Clive Stephen Lewis. Tercera parte. Colgado en el madero.